mis películas de ciencia ficción. Alguien me pidió 10 películas de ciencia ficción, entonces descubrimos que 10, me gustan cientos de ellas. Entonces, bueno, elegimos 10 al azar, no al azar, tampoco voy a decir que las elegí al azar, pero elegí 10 películas o series de ciencia ficción que me gustan especialmente. Y voy a empezar con Star Wars, que no es ciencia ficción, pero cuela como ciencia ficción. Es lo que se llama, es fantasía heroica, en la que la ciencia tiene muy poquitito que ver. La ciencia ficción, teóricamente, tiene que ser leal a la ciencia, tiene que admitir las limitaciones de las leyes de la física, y cuando violenta las leyes de la física, darle una explicación, pero no violentarlas todas. A Star Wars a George Lucas le dio igual al hacer Star Wars, y lo que hizo fue una fantasía heroica o una space opera, que también se llama. Y curiosamente se llama space opera porque a las telenovelas en Estados Unidos les llaman soap operas, óperas de jabón, porque originalmente las telenovelas en Estados Unidos eran patrocinadas por marcas de detergente, y entonces eran óperas de jabón. Todos los cortes comerciales te vendían jabón. Esto pasó también en México. Las compañías de detergentes eran las grandes promotoras de las horror novelas que se perpetraban en México y se siguen perpetrando. Bueno, entonces de la soap opera a la space opera, una ópera espacial, donde los sables de luz son inexplicables, el viaje por el hiperespacio, bueno, ya es un estándar, porque si no, no habría ciencia ficción, después que descubrimos que el universo era demasiado grande, o necesitamos los saltos hiperespaciales, o ya no hay ciencia ficción porque no puedes ir a ningún lado. Pero luego nos explica los hover, las cosas que flotan, y nos explica por qué todos los extraterrestres son humanoides, y luego van cambiándole, y entonces le cambian al Palpatine para que sea un Palpatine más horroroso, y luego cambian la escena en la cantina de Star Wars para que Han Solo no hubiera disparado primero, cuando todos sabemos que Han Solo disparó primero. Pero es buenísima, pero creó una saga, tocó fibras en todos al mismo tiempo. Se estrenaron al mismo tiempo en México Star Wars y Solaris de Tarkovsky. Y yo fui a verla con un amigo, y cuando terminó Solaris, los únicos dos que aplaudíamos éramos nosotros, porque además Solaris se estrenó en una muestra de cine de estas, a donde iba gente muy intelectual y muy con vestidos raros y con sombreros extraños, y que se sentían todos unos intelectuales del copón bendito. Y entonces íbamos nosotros ahí de hippies. Y aplaudimos Solaris y nos miraron a todos, y estos aldeanos, ¿de dónde salieron? Y luego aplaudí Star Wars. Me parece, sobre todo las tres primeras, que son las tres segundas, la cuarta, la quinta y la sexta, son magníficas, es importante verlas, crean toda una mitología bien coherente dentro de sí misma. Luego están las tres primeras, que tienen demasiadas cosas prescindibles, no solo Jar Jar Binks, pero tienen muchísimas cosas prescindibles, y luego ya lo que han hecho ya me da igual, pero las tres primeras son las tres primeras. Luego, Alien, el octavo pasajero. Es un peliculón que logra algo que a mí me gusta muchísimo, que es la unión de géneros. Es decir, es una película de ciencia ficción y es una película de terror. Casi una película de slasher. Texas Chainsaw Massacre, pero en el espacio. Pero toda la ciencia es sólida, incluido el exoesqueleto que utiliza la teniente Ripley. Ella, por supuesto, hace uno de los mejores papeles de su vida, siendo que es una actriz maravillosa, y todo el ambiente y todo el feeling de la película es espectacular, es delicioso, te mete dentro de la película, y sobre todo los diseños de Giger, nunca supe cómo se pronunciaba, he estado en exposiciones de su obra, de sus esculturas y demás, de H.R. Giger, él, si mal no recuerdo, suizo, pero igual me acuerdo mal, porque siempre me acuerdo mal yo. Frankenstein, el original. ¿Y el original por qué? Bueno, primero que nada por Boris Karloff. Creo que Boris Karloff es muy creíble. Pero por otras razones,
de todas las obras, de todas las versiones de Frankenstein, me parece que es la que más se ajusta a la novela original de Mary Wollstonecraft Shelley. Como lo he contado en muchas ocasiones, yo creo que la ciencia ficción nace con el Frankenstein de Mary Shelley, por las circunstancias en las que nace fundamentalmente. Es decir, había un grupo de amigos que eran fundamentalmente Lord Byron, el poeta, Percy Bysshe Shelley, el entonces amante de Mary Shelley, que tenía 17 años y que todavía era Mary Wollstonecraft. Percy y Mary habían tenido que huir de Inglaterra porque Percy estaba casado en el momento en que empezó a andar con Mary, y esto pues, no se veía bien en Inglaterra, entonces fueron a Suiza, a la mansión que tenía Lord Byron, que era un tipo riquísimo, y el doctor Polidori, que era el doctor personal de Byron, que tenía un montón de achaques. Y ellos habían estado hablando sobre las experiencias de Galvani, con las patas de rana que les aplicabas. Si no llevaban mucho tiempo muertas, les aplicabas electricidad y se movían, ¿no? Entonces, la electricidad animal, todavía no se sabía que todos nuestros músculos se mueven con impulsos electroquímicos. Y a partir de eso, ellos un día decidieron, se estaban aburriendo como ostras porque fue el año que no hubo verano, debido a una erupción volcánica. Ese año no hubo verano, entonces ni siquiera podían estar disfrutando el sol, y decidieron hacer un concurso de cuentos de terror. Polidori escribió El vampiro, que es un cuento bastante razonable, y Mary Shelley escribió el embrión de lo que iba a ser Frankenstein. Ya cuando murió la esposa de Percy Bysshe Shelley, vuelven a Inglaterra, se casan y ella escribe la novela. Y precisamente porque se basa en la ciencia, porque su origen son descubrimientos científicos que en ese momento están asombrando al mundo, y por el enorme cariño que tiene hacia el monstruo, que luego se ha olvidado en muchas de las recreaciones, esas cosas creo que se reflejan muy bien en el original de Frankenstein con Boris Karloff, sobre todo aquella escena donde se están tirando florecitas, una niña y el monstruo están tirando florecitas al agua, y cuando se acaban las florecitas no se ve qué ocurre, pero lo que ocurre es que pues el monstruo echa una florecita más al agua, que es la niña, provocando su muerte de manera inconsciente, lo cual provoca, por supuesto, la furia de las chusmas. Sigo. Terminator 2, Judgment Day. Terminator 2 es mejor que Terminator 1 y es infinitamente mejor que todo lo que vino después. Creo que aquí tienen su mejor actuación todos los involucrados. Los efectos especiales en aquel momento, ahora los ven ustedes y dicen, pues esto yo lo hago en mi casa. Y sí, probablemente lo haces en tu casa, pero en su momento los efectos especiales eran absolutamente impresionantes, sobre todo del Terminator de Mercurio, que viene a matar a este Terminator, y por supuesto al futuro líder de la rebelión contra Skynet y a su madre. Bueno, el quinto elemento, si solo fuera por Mila Jovovich, ya valía. Me parece que está muy bien armado la historia. Creo que es una película enormemente ambiciosa, pero la creación de Lelou, el personaje que hace Mila Jovovich, se roba la película porque es al mismo tiempo una fuerza natural destructiva total y al mismo tiempo la inocencia absoluta, que es lo que pasa muchas veces con la naturaleza, que la vemos a veces como terriblemente cruel cuando es terriblemente inocente. 12 monos, una de las grandes fábulas ecológicas con 3 vueltas de tuerca, que les recomiendo enormemente, pero prácticamente cualquier cosa que cuentes de 12 monos se la destripas a la gente. O sea, ya lo que dije ya es un spoiler, fíjense. Y no sé por qué Bruce Willis está en las dos, no me parece nada bien. Doctor Strangelove, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba, o como le pusieron en España, creo que era Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú o algo por el estilo. Primero que nada, es una gran película sobre el problema de la guerra nuclear, del peligro nuclear que comportaba la Guerra Fría que vivimos todos nosotros. Y 2, si no fuera solamente por eso, George C. Scott hace uno de los mejores papeles de su vida.
George Scott es un actor enormemente serio, que sin embargo ha hecho 2 papeles, es enormemente serio, pensemos en el que hizo Patton, pero ha hecho 2 papeles ligeros. Uno es They Might Be Giants, podrían ser gigantes, donde hace a un doctor, a un psiquiatra que se ha vuelto loco y cree que es Sherlock Holmes, y entonces la psiquiatra que lo está tratando a él es la doctora Watson, en la actualidad, en esa actualidad era en 1970-80, entonces la llevaba por aventuras hasta que la mete en el mundo sherlockiano en el que está viviendo en su delirio George Scott. Y aquí hace un papel cómico extraordinario como el general Jack the Ripper, así, Jack T. Ripper, que es el que está más contento con que finalmente va a haber una guerra nuclear. Pero sobre todo, esta película la tienen que ver porque Peter Sellers, igual que hizo en El rugido del ratón, hace 3 papeles. Y los 3 papeles son magníficos. Hace el presidente de los Estados Unidos. Hace el tipo que está con el que lanzó el ataque nuclear contra la Unión Soviética y está tratando de convencerlo que detenga el ataque. Y hace Dr. Strangelove, que es el típico científico nazi que fue rescatado por los Estados Unidos en la Operación Paperclip para que los ayudara en su esfuerzo de guerra, sobre todo ante la Guerra Fría. Y es este científico que no ha dejado de ser nazi, además, se le levanta la mano y la tiene que quitar porque hace el saludo nazi. Es 3 actuaciones, pero sobre todo esa, donde Peter Sellers demuestra que era uno de los más grandes genios de la comedia. ¿Qué más? Mad Max, pero la segunda. Beyond Thunderdome, más allá del Domo del Trueno, porque por supuesto, está Tina Turner. Y Tina Turner hace un papel maravilloso. Es mucho más sólida la historia de Thunderdome que la historia original de Mad Max. Desafortunadamente tiene allí a este personaje que luego se convirtió en uno de los tipos más desagradables del mundo, que es Mel Gibson, cuyas influencias probablemente hablemos hoy otra vez. Se supone que no iba yo a poner Gravity. Se supone que iba yo a ir directo a Gravity, lo dejamos para otro día. A Harrison Ford con Blade Runner, el corte del director. De Blade Runner hay como 5 versiones. Les voy a decir por qué me gusta más la versión del director. Primero, quita al narrador. Se les había ocurrido hacer una cosa como el cine negro de los años 40-50, donde había un narrador al principio. Y el narrador te va contando la historia. Y pues, no me hagas eso. Déjame que la cuente. Y el final cambia. Y el ritmo de la película es enormemente diferente. Entonces, si van a ver Blade Runner, vean el corte del director, porque es donde realmente brilla todo lo que quiso hacer. ¿Era Ridley Scott? Sí, era Ridley Scott, ¿no? Sí, Ridley Scott con ello. El día que paralizaron la Tierra, o que en España también se llamó Ultimátum a la Tierra, The Day the Earth Stood Still, donde viene una nave extraterrestre que se posa si mal no recuerdo, en los jardines de la Casa Blanca, porque vienen a avisarnos que si seguimos portándonos como idiotas nos van a ir de la patada. Nos están vigilando. Que es una historia en la que creen en realidad los crédulos, pero originalmente era una cuestión de ciencia ficción. El personaje extraterrestre, Klaatu, que hace Michael Rennie, es maravilloso, y el robot Gort, el robot que cuida de Rennie y que es además tremendamente todopoderoso, ahí aparece llevándose a Patricia Neal, aunque creo que nunca la carga en la película. Sí, claro, sí la carga al final de la película. El robot es maravilloso, y el mensaje en la plena época de la paranoia estadounidense por la Guerra Fría es muy importante.